Continuamos en Mundo Sanitarista. Tenemos una renovación. Es un trasvasamiento ordenado el que acabamos de hacer nosotros. Delegado de la Autoridad del Agua, Numa Bustos. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Politólogo. Forma parte del grupo que trabaja con los grandes usuarios. Así es. NAISA. Nuestro compañero Nico Petrizzo. ¿Cómo les va, compañeros? Buenas tardes. Muy bien. Es un gustazo porque te escuchábamos a vos y a Rama. La verdad, compartí contigo. Gracias, el gusto es mío. Es un gustazo. La verdad que lo felicito por el programa. ¿Está? Excelente. Así que con mucho ritmo, color y primavera, Nico, hoy, ¿qué tenemos? Bueno, nos vamos a poner en contexto hablando de la Semana de Malvinas. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. A un día como hoy, un 3 de abril, pero de 1982. ¿Está bien? Estamos un día después de lo que fue el desembarco argentino en Malvinas. Está mal decir ocupación argentina en Malvinas, porque la ocupación fue británica a partir de 1833. Ellos ocuparon nuestras islas. Nosotros hicimos un desembarco, las recuperamos a partir del 2 de abril. ¿Bien? Bueno, entonces, a partir del 2 de abril se gesta lo que se conoció como la causa Malvinas en el país. La causa Malvinas. Entonces, lo que traemos hoy es, a partir de esa causa Malvinas, después de 6 años de dictadura militar, de ya una cantidad de miles de desaparecidos en todo el país, de casi 500.000 exiliados, de los partidos políticos, todos, salvo uno, proscriptos, ¿bien? Prohibidos por ley, de la CGT también prohibida, de la censura, de la represión y demás, el contexto que todos conocimos de la dictadura. Bueno, ¿qué postura tomaron a partir de la causa Malvinas y de esta gesta los organismos de derechos humanos, la CGT, el peronismo, el radicalismo, los montoneros, el ERP? ¿Qué pasó con la causa Malvinas? ¿Cuál fue la postura? Me encanta. Tremendo. De eso vamos a hablar hoy. Me encanta, Nico. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Bueno, ¿Qué tenemos? entonces, por un lado estábamos hablando recién de ver cómo a partir de la causa Malvinas, que es una causa patriótica, que es una gesta histórica y que es la defensa de la soberanía nacional, bien, de nuestra soberanía, de una disputa de 150 años, cómo a partir de ese desembarco, cómo se armó la causa Malvinas. Pero a su vez tenemos cómo los militares también hicieron un juego ideológico en esto, llamando al lema Argentinos a vencer. Esta era una publicidad oficial, Argentinos a vencer, y en donde los militares llamaban a lo que era ganemos la batalla en todos los frentes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que había un frente interno en el que estaban peleando, se le sumaba ahora un frente externo. Muy bueno. A partir del año 82, la dictadura empezó a hablar de colonialismo. Un término que años antes era impensado, ajeno, de colonialismo. Bueno, entonces ahí ya tenemos algo interesante. El contexto histórico creo que lo sabemos más o menos de lo que fue a partir de 1833 Malvinas. La Argentina tuvo casi 150 años, hasta 1982, de intentos diplomáticos de recuperar las islas. En el medio hubo hechos simbólicos interesantes, el Gaucho Rivero, cuando hizo la bandera en 1833. Después tenemos, por ejemplo, a Miguel Fitzgerald, que voló con su avión en el año 64, solo, a las Malvinas, y hizo la bandera 3 o 4 meses. Ajá. Después tenemos lo que fue el Operativo Cóndor. Así es. Dardo Cabo. Dardo Cabo, en el año 66, con 18 trabajadores, estudiantes, toman un avión de aerolíneas de Río Gallegos y viajan a las Islas Malvinas, esperando una reacción oficial del gobierno, que era una dictadura en ese año, pero ocurrió todo lo contrario. Que nunca llega. Dardo Cabo y los 18 que tomaron el avión y fueron a la escena fueron juzgados por la justicia y condenados por la justicia argentina. Algunos de ellos después fueron desaparecidos, entre ellos Dardo Cabo. Bueno, entonces... Nico, en todo ese contexto, en todo ese historial, ¿a qué argentino no le hubiese picado el bichito de decir, che, vamos a recuperar las islas, son nuestras? Hubo algunos que no.
Hubo algunos que no. ¿Por qué? Hubo algunos que también tuvieron sus razones de por qué no, ¿no? Que ahora lo vamos a decir, pero sí, tenemos que, como acá decía el compañero, estamos en un 3 de abril del 82, hace 4 días en el país sucedió algo insólito, un hecho que hoy lo recordamos también, que es la movilización de paz, pan y trabajo de Ubaldini, en donde rompe, por primera vez en años, se rompe la censura, se rompe este vacío que hacía a la representación de la dictadura, y el movimiento obrero y el pueblo sale a la calle por primera vez. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que el desembarco se hace a 3-4 días de que Ubaldini rompió las cadenas del proceso. Esto es un dato a tener en cuenta, importante. El último manotazo de ahogado, de alguna manera. Exacto. La causa Malvinas conmovió al pueblo, como dice lo conmovió. El apoyo fue incondicional, a niveles que, por ejemplo, hubo un programa de televisión de 24 horas, que se llamó 24 horas por Malvinas. Donde se recaudaron muchísimo dinero y nada de eso llegó. Exactamente, nada de eso llegó. En ese programa... Ahí estaba lo del chocolate que yo estaba mencionando. Sí, te estaba escuchando. Y en ese programa, un dato de color, Diego Maradona se ofreció para ir a jugar a las Islas Malvinas, un partido de fútbol. ¿Cómo se me pone la piel de gallina? ¿Cómo te extraño, hermano? Son datos de color. Olmedo y Porcel también participaron. Porcel donó una pintura que había hecho. Se hacían subastas. Tuvo Libertad Lamarque. Bueno. Mira. ¿Quién fue el que...? El Diego. El Diego. Bueno, de esto, como decía acá bien el compañero, no llegó nada a los soldados argentinos. Les prometieron que le iba a llegar, que estaban pasando frío, que no iban a pasar frío. Un poco como ahora, ¿no? Nos prometieron que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo estamos pagando nosotros. Bueno, nuestros soldados le prometieron que no iban a pasar frío ni hambre. Zapatilla flecha, Nico. Exactamente. Zapatilla flecha se encontraban en las trincheras argentinas luego de que hacían las primeras visitas y los primeros recorridos luego de la guerra. Zapatillas flecha. El armamento que no funcionaba también. La tortura llevada a las islas. Hay denuncias de excombatientes que... Claro, hoy lo vamos a estar conversando con el compañero de CECIM, porque vamos a estar charlando Numa con... Rodolfo Carrizo. Bien, que es el presidente del CECIM La Plata. Perfecto. Bien. Bueno, la imagen número 1 corresponde a lo que yo les hablaba anteriormente, que desde el día 1 del desembarco, si bien el pueblo tuvo una conmoción enorme con el asunto de Malvinas y apoyó, también la causa en Malvinas sirvió para que el pueblo, los partidos políticos y demás rearmen una estrategia de resistencia contra la dictadura. Porque si bien la causa era noble y apoyábamos la recuperación de las islas, estábamos bajo un proceso militar, de facto. ¿Bien? Entonces, desde el día 1, esto es del día 2 de abril del 82. Una movilización espontánea a Plaza de Mayo, donde Argentina, Galtieri, anuncia que se desembarcó en las Islas Malvinas y que con esta acción la Argentina busca un espacio de diálogo, que fue una medida de fuerza para abrir una posibilidad de diálogo con la ONU, con el invasor, con lo que fuera. Bien. 2 de abril. Hay dos grandes negociadores de eso, ¿verdad? De ese diálogo con el Imperio Británico. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien, ahora lo vamos a... Sí. Perdón. Esto es el 2 de abril. Bien, que esto es conmovedor. Esto es porque conmovedor. De la nada, a una calle vacía, donde no podían juntarse más de 3 personas, a esta foto, bueno, vaya, hay un cambio de paradigma ahí en la cuestión. Ustedes imagínense que las dictaduras, por lo general en el país, por ejemplo, cuando fue la dictadura de Onganía, cuando fue la dictadura de Aramburu, Ajá. Yo recuerdo una Plaza de Mayo con mucha gente que apoyó la caída de Perón, apoyó al proceso militar del 55, pero después, cuando los procesos fueron avanzando, es muy raro encontrar una imagen de la Plaza de Mayo emblemática colmada de gente. Bueno, ustedes imagínense que después de 6 años de proceso militar, de dictadura, una Plaza de Mayo colmada es una imagen muy fuerte. Y es muy un fuerte. síntoma interesante, ¿no? Es un síntoma interesante. Y hacía 3 días que la plaza estaba colmada de la misma manera en contra de la dictadura militar. Bueno,
Este día ocurrió algo interesante, 2 de abril, el día del desembarco. Bien. Cuando Galtieri dice que abre la posibilidad de diálogo, esta medida de fuerza, esta acción de fuerza es para abrir una posibilidad de diálogo, que se hizo en nombre de las 3 fuerzas, menciona al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, comandante en jefe de la Armada, y quien les habla, automáticamente la gente, el pueblo, empieza y se escucha, empieza a decir que se vayan, empiezan a cantar. Alarma. Bien. El 10 de abril, Claro. el 10 de abril, cuando escuchamos a Galtieri decir si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla, Sí. 8 días después del desembarco, ese día fue el día donde uno de los secretarios de Estado norteamericano viene a la Argentina a negociar con Galtieri. Galtieri lo que buscaba en esa reunión era que los Estados Unidos mantengan una neutralidad Y en lo posible. el apoyo era ese. Lo que pasa que me parece Exacto. que justamente lo que le dicen es, mirá, Margaret Thatcher es mi amiga, son socios comerciales nuestros, le pidieron el bar y se les cayó el satélite, ¿viste? No, Yo creo que no había posibilidad. el criterio argentino, la defensa argentina de la dictadura en ese momento fue: nosotros fuimos sus mejores alumnos en el Plan Cóndor. Completamente. Completamente, sí. Una cosa más. Ese día, 10 de abril, cuando comienza la cadena nacional, porque fue cadena nacional, de ese famoso discurso de Galtieri diciendo si quieren venir que venga, lo primero que se escucha es un silencio, con la imagen de la gente de fondo en la Plaza de Mayo, un silencio, el pueblo muteado, y cuando aparece el sonido ambiente, el pueblo estaba cantando la marcha peronista. Se escucha una estrofa de la canción de la marcha peronista. Sumado a que hay una bandera de la CGT en el medio de la gente, sumado a que hay una bandera donde dice primero la patria, después el movimiento, y tercero los hombres, Juan Domingo Perón. Esas son... ¿Ese video se puede ver? Sí, está en internet. Está en internet. Busquen el video, el discurso oficial Galtieri del 10 de abril. 10 de abril. Y esta fue la cadena nacional de ese día. Bueno, vayamos un poquito a cuáles fueron las posturas que tomaron las organizaciones políticas. Me encanta. Diezmadas. Estamos hablando de acá. Movimiento Peronista Montonero. Año 82. Claro. La Claro, conducción claro. exiliada, Claro. en el exilio. La mayoría de sus militantes asesinados, desaparecidos. Muchos presos. Bueno, ¿cuál fue la postura que tomó? Estos son comunicados oficiales que sacaron de la época las organizaciones. Dice, lo leo, repito un poquito, ¿no? Ante la amenaza inminente de invasión inglesa a las Islas Malvinas. En sucesos recientes, las Fuerzas Armadas de la dictadura argentina han recuperado militarmente las Islas Malvinas, lo que constituye de cualquier modo una auténtica reivindicación nacional, largamente reclamada por nuestro pueblo. Dice, nuestro propio movimiento posee también la autoridad moral necesaria y suficiente sobre la reivindicación de la soberanía argentina en el territorio de las Islas Malvinas. Nuestro compañero Dardo Cabo comandó el operativo Cóndor. Termina el documento, habla también de la recuperación de la gesta contra los ingleses, que fue en 1806, 1807, recuperar la identidad nacional a partir de eso. Ah, Es bueno, muy también tenés interesante. Muy la vuelta interesante. obligada, donde muere también el gaucho River, dice que muere ahí, ¿no es cierto? En la vuelta obligada. Muy interesante. Otro detalle, también importante, dice, ante la emergencia nacional, llama a conformar inmediatamente un gobierno de emergencia nacional con todas las fuerzas sociales y políticas representativas del pueblo argentino. Y a su vez llama a que los trabajadores argentinos que están trabajando bajo capital británico en el país tomen por la fuerza las empresas. Y menciona acá las empresas, por ejemplo, el grupo Shell, el grupo Unitam, la Forestal, todos capitales británicos. Al Esto grano, no se andaban con vuelta. Esto lo firma en La Habana, Cuba, a los 9 días del mes de abril de 1982, Vos Mario sabés Eduardo que- Firmenich. Vos sabés que es muy interesante porque, no sé, qué edad tenían ahí los compañeros que hacen el documento. Estamos hablando de 30, 40 años. Y hay todo un cambio de época. Sí, sí. Pero es interesantísimo, Nico. Continúa Veníamos porque está 6 interesantísimo. años de dictadura militar Sí. Y sacás eso.
y saca esto. Ojo. El ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, con la conducción desde San Pablo, Brasil. En esa época estaba Gorrerán Merlo, Ajá. que después alzó en armas contra Alfonsín. Ajá. ¿Recuerdan? ¿La casa está en orden? Exacto. Bien. Exacto. Bueno, ¿cuál fue la consigna? Malvinas sí, dictadura no. Yanqui traidor, aliado al invasor. Me encanta porque aparte las consignas estaban bárbaras. ¿Entendés? También. Se declara a favor de la postura argentina sobre Malvinas. Dice, nosotros la cuestión de la soberanía sobre las islas y las Georgias del Sur es una reivindicación que no admite discusión alguna. Dice, consolidar la recuperación de las islas es un problema argentino, pero además un problema de todos los países subyugados. Es la lucha de todos los que sufrimos aún los resabios del prepotente, anacrónico y sucio colonialismo. Tenía un nombre, ¿no? Lo definían. El problema era el colonialismo. El colonialismo. El La colonialismo. caracterización era eso. Bueno, seguimos. Esto es de la comunidad cristiana exiliada fuera del país, con la consigna clara. Las Malvinas son argentinas, los desocupados también. Las Malvinas son argentinas. Los desocupados también. Apoyan la guerra de Malvinas, pero el conflicto de Malvinas, pero saben que el trasfondo político de la dictadura es insostenible en el país. Después tenemos grupos que estuvieron en contra del conflicto. Por ejemplo, el grupo de argentinos exiliados en México. ¿Y qué manifestaban? Manifestaban que abajo la dictadura militar, no a la guerra, no al militarismo, fuera militares, argentinos e ingleses de las Malvinas. Solo los trabajadores en el poder podrán resolver la cuestión de las Malvinas. Este es un grupo de exiliados argentinos en México. Después tenemos las posturas de los partidos políticos. Me interesa muchísimo. El radicalismo, A ver. a favor de la gesta de Malvinas, Bien. con Carlos Raúl Contín, que era el presidente del partido que viajó a Malvinas. También lo tenemos a Oscar Vidagaín, que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hasta se postuló para ir a Malvinas a enseñarle tiro a los jóvenes. Era profesor de tiro. Después tenemos el Partido Comunista, que también reivindicó la soberanía de Malvinas, pero tenía la característica que era el único partido que no estaba prohibido en el país. Se lo denominaba partido parlamentario no subversivo. Fue el único partido no prohibido durante el proceso. Es raro porque es raro. Pero Bueno. vos sabés que el general decía que, dice, que izquierdas y derechas se pelean por abajo, pero arreglan por arriba. Bien. Te hago un paréntesis, Nico. Como Sí. ejemplo. Ante todas estas manifestaciones de, obviamente, personas que estaban exiliadas, expulsadas Sí. de la nación, o sea, por quien conducía en ese momento, fíjate cómo igualmente, con lo que les debe haber costado, decir, che, esto es una causa nacional, esto es por soberanía. El pronunciamiento no era gratis en aquella época, creo que a eso vos te referís, ¿verdad? Mirá. Que pronunciarse, aunque estés exiliado, no es gratarola. Diste el pie para la foto. ¿Podemos ver la foto número 2? Diste el pie exacto. Porque qué mejor, o qué peor en este caso. Estamos hablando de que en la fotografía número 2 estamos viendo a las madres de Plaza de Mayo, donde hicieron carne, no solamente lo que fue el proceso militar, sino la causa Malvinas, con el eslogan, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Increíble. Y para cerrar, vamos a hablar de un momento histórico que también lo podemos traer a estos días, ¿no? Donde el movimiento obrero está en una gesta histórica en contra de un régimen de mercado que nos está arrebatando, nos está devaluando la vida. ¿Qué pasó con la CGT durante Malvinas? La CGT estaba prohibida por ley. Como dijimos al principio de la columna, hacía 4 días que Ubaldini había roto las cadenas de la censura e hizo una movilización masiva. ¿Qué pasó con la CGT? Eslogan completo, preciso. A ver. Las Malvinas no son de los torturadores, son de los trabajadores. Foto número 3. Con esa consigna, esa proclama, viaja el movimiento obrero con
Amadeo, Ubaldini, Vittel también viaja por parte del Partido Justicialista, y Ramos viajan a las Malvinas. Abelardo Ramos también. Jorge Abelardo Ramos, el Colorado. Viajan a Malvinas, están presentes cuando asumen la gobernación argentina en Malvinas. Claro. Bien, acá lo tenemos Ubaldini, se ve en la foto, es el segundo. Ubaldini se lo ve joven, ¿no? Ubaldini en esa época. Y la declaración oficial de Ubaldini y de la CGT en esa época fue, una vez más, demostrando el profundo sentido nacional de los trabajadores, expresa su adhesión al resto de los argentinos compartiendo el momento especial que se vive por la anexión definitiva de nuestras Islas Malvinas. La CGT, ratificando su posición clara y definitiva en cuanto a los reclamos que viene sosteniendo por la defensa del patrimonio nacional, contrario a los intereses de la política económica actual, no ve obstáculo para firmar y compartir las medidas adoptadas para recuperar ese pedazo de nuestra patria. Hermoso. A los que nos interesa la historia, a los que no nos pasa desapercibido, que de alguna manera revisar un poco lo que ocurrió nos puede allanar un poco el camino para que no sea tan difícil este presente y tener un futuro un poco mejor. A todos creo que vamos a estar de acuerdo, todos y todas, en felicitar a Nico Petrizzo porque realmente se abrió el mercado de pases y nosotros nos trajimos al mejor, no hay dudas. Y tenemos un flor de equipazo aquí porque también lo vemos, ha llegado el más popular acá que tenemos. ¿Por qué? Porque es Nacho Cancelada. Que tiene un espacio hermoso también aquí y ha desembarcado también por Mundo Sanitarista.